Bendito sea el Señor, gloria a Dios, que están bien. Yo también estoy muy bien, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Qué día tan calurosito, ¿verdad? Tan a gustito, como que se acabó el frío ahora sí. En San Jacinto llovió en la mañana y ya como a las 10 había un vapor que estaba saliendo de la tierra, que hijo, estaba bien calientísimo. Pero el vapor, pues casi ese era el problema. Bueno, en 2 de Samuel, capítulo 8, es donde estamos hoy. Es un capítulo bien interesante y que realmente tiene cosas que decirnos. Am, Déjenme, le quito del medio lo que es el capítulo anterior, o el resumen del capítulo 7. Así en 3 renglones. El rey David dijo a Natán que le gustaría construir casa para el arca de Dios. Esto es, digamos que leímos que David no tenía nada que hacer, estaba caminando, yo creo, por ahí en sus pasillos, en sus jardines, y en vez de estar pensando cosas malas, como ya vemos que en otra ocasión sucedió cuando estaba con Betsabé, esta vez no, esta vez estaba pensando en Dios, estaba meditando en las cosas que Dios hace, en cómo es que lo había bendecido tanto, y se le ocurrió, Dios, digamos que él sintió que él tenía que hacerle algo a Dios, sí, regresarle el favor, digamos, como tú lo quieras poner. Él se sentía endeudado con Dios por tanto que él le había dado. Dijo, ya sé, voy a hacer una casa más grande, voy a hacerle un templo al arca de Dios. Y fue y le dijo a Natán, eso fue lo que pasó la semana pasada. Y Natán, cuando escuchó esto del corazón de David con gozo, él le dijo, ¿sabes qué? Estás correcto, tu corazón está correcto, haz lo que tú quieras, Dios está contigo, Él te va a bendecir. Sí, entonces Natán, en realidad eso fue lo que fue a buscar David con Natán, una palabra de apoyo, porque él confiaba que lo que dijera Natán, eso era lo que Dios decía. Hasta, dice, haz todo lo que está en tu corazón, le dijo a Natán a David, Jehová está contigo. Pero luego Dios en la noche habló con Natán, y le dijo, di así a David, no me harás casa tú, yo yo te haré casa y reino eterno. Y David, esto es cuando Natán le tuvo que ir a decir a David que siempre no le hiciera casa, que Dios decía que no podía hacerle casa. Vimos en Crónicas que fue más específico. Natán, y le dijo a David o Dios fue más específico, dijo, tú no puedes ser casa porque eres un hombre de guerra, has matado mucha gente, tienes manos sangrientas, yo no te escogí para que tú me hicieras casa, yo te escogí para que dirigieras mi pueblo, tú no te preocupes por hacerme casa, no le he mandado a nadie que me haga eso. Sí, entonces cuando Dios le dijo eso a través de Natán, también le dijo que él iba a hacer casa, y esto significaba que Dios iba a sacar de ahí, de su descendencia, al Mesías, que iba a ser una casa eterna, que alguien iba a ocupar su trono para siempre. Sí, y eso es simplemente algo que David le llegó al corazón y nunca más pensó en hacerle casa, aunque qué curioso que simplemente David lo entendió. Él no le iba a hacer casa a Dios, él estaba agradecido y le dice, ¿cómo es posible, Dios, que tú quieras hacer eso conmigo? De mí vas a sacar a un reino eterno. Y es maravilloso para David. Pero luego David se dedicó toda su vida a juntar cosas, a conseguir madera, a conseguir oro para que Salomón hiciera la casa. Sí, digamos que él no se quejó absolutamente porque él no podía hacerle casa a Dios, sino que simplemente estaba gozoso, entendió el mensaje, se sintió súper agradecido con Dios, y empezó a juntar para que su hijo Salomón le hiciera el templo, lo cual sucedió. Yo no sé si usted está leyendo la Biblia en donde vamos, estamos hoy terminamos el capítulo 89, o el Salmo 89. ¿Verdad? Pero en el Salmo 88 es larguísimo y habla de esto, habla de cómo es que Dios habla de todas las cosas que hizo con David, pero luego habla del Mesías y habla muchas más cosas acerca del que iba a ocupar el trono de Dios y cómo la gente lo ha abandonado. Sí, se me hizo tan bonito porque dije, wow, ahora voy a hablar de eso, y en los Salmos se está hablando obviamente que de esto es tan importante, pues, que de David viniera el Mesías, Jesús, nuestro Señor. Sí, y Dios ya lo había anunciado. Cuando lo vemos que Él llega, no tenemos ninguna duda. Yo no sé quién lo dude bíblicamente, los judíos lo entienden, de David va a venir el Mesías, y llegó
digamos que ellos no entienden que ella llegó, pero de ahí iba a venir, eso es tan claro en toda la Biblia y para mí a mí me llena de mucho gozo. El capítulo de hoy habla de lo que Dios iba a hacer con David, o lo que estaba haciendo con David cuando David estaba, digamos, haciendo todo para Dios. Y ese sería el punto principal del mensaje de hoy, cuando David se dedica a servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y realmente, simplemente Dios lo protege, lo guarda, lo cuida. Sí, y yo digo, hermanos, que tenemos que saber esto. No es algo que tú hagas como en especial, sí, como que yo mañana voy a hacer algo para Dios y luego esperes que Dios inmediatamente te responda. O sea, no es así. Ni cuando Jesús, digamos que yo lo comparo con esto, cuando los discípulos, cuando Jesús venía bajando del monte alto de ser transfigurado, y venía con sus discípulos, hablando con sus discípulos más queridos, o los que se había llevado de arriba, que era a Pedro, Santiago y Juan, y cuando venía bajando, los demás discípulos estaban tratando de sacar un demonio y no pudieron. Ese demonio se les reveló, lo que tú quieras, y estaban todos como asustados, no nomás la gente porque sus discípulos no podían, sí, pero ellos mismos dijeron, ¿por qué no podemos? Le dijeron a Jesús, o sea, que somos sus discípulos, somos los apóstoles, ¿verdad? Y cómo es posible que un demonio se nos revele y no quiera salir, y ya le hicimos toda la lucha. Y Jesús dijo que este género solamente sale con oración y ayuno, ¿verdad? Y ¿entendemos eso? No, no totalmente. ¿Qué género? De que hay diferentes clases de demonios, no sabemos por qué no podían sacar los apóstoles. Digamos que ahora una persona como nosotros, comparado con los apóstoles, o sea, es imposible, ¿verdad? Pero ellos no pudieron. Y cuando Jesús les dijo que ese salía con oración, ayuno, si lo piensas, no realmente es de que te pusieras a ayunar al momento o pensando que ibas a sacar al demonio de una persona, pero tu vida tiene que ser en oración y ayuno. Si tu vida tiene que estar practicando oración y ayuno, y tienes que ser una persona que sirve a Dios y que está entregada a Dios. El ayuno, yo ayuno una vez por semana, y realmente yo siempre pienso, nunca he pensado o nunca he estado, digamos, esperando, o yo estoy ayunando para que Dios me conteste esta cosa. Yo pienso que de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que estamos viendo acá, David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Ustedes creen que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios lunes, martes y miércoles, o jueves, viernes y sábado? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Dios y vamos a ayunar y vamos a ser gente de oración y gente que escucha a Dios a través de la Biblia, tiene que ser continuamente, tiene que ser una práctica normal, ¿sí o no? Sí, y después Dios se va a encargar de ti. Dios se va a encargar de guiarte como a Él le plazca, pero eso es lo que Dios hace. Dios dice que dice la Biblia, que nunca se ha visto un creyente pidiendo limosna, pues. Dios inclina su oído al justo. Él está atento a los que le temen. Sí, entonces, yo creo, hermanos, y así se los voy a decir, como yo lo veo, en la Biblia. Si yo sirvo a Dios con todo mi corazón y todas las cosas son para bien, de acuerdo a Romanos 8:28, todas las cosas son buenas, malas y buenas son buenas todavía a los que sirven a Dios. Entonces piensa en esto. Si un día Dios no te protege como tú querías que te protegiera, gloria a Dios, todavía estás bajo su protección y amparo, sí, y tú vas al cielo, te vaya mal, te machuque un trolebús o te muerda una araña, todavía vas al cielo. Y todavía Dios está contigo. Sí, no tiene que Dios siempre darte todo lo bueno todo el tiempo, porque Dios tiene planes que sobrepasan tu entendimiento. Sí, y mientras que uno esté sometido, sea sumiso a su voluntad y a su plan, y todo el tiempo te mantengas en sus planes, adorándolo a Él, sirviéndolo a Él, con un corazón en agrado a Él, en oración, en ayuno, en estudio de la Biblia, en ser amorosos, en ser dulces. Sí, yo creo que eso no te prepara para que Dios te bendiga a fuerzas, pero piensa en esto, te mantiene con Él. Te mantiene con Él. Sí, y si tú estás con él, el pastor Brian en este capítulo dijo algo que me gustó y dijo, uno nunca debe de pensar en el éxito, si voy a alcanzar el éxito total. Uno siempre tiene que pensar en servir a Dios. Sí, porque cuando tú sirves a Dios, Él se encarga de tu éxito, Él se encarga de llevarte por donde Él quiera, y lo que Él tiene para ti es mucho mejor que tu plan de éxito.
Eso es lo que Dios tiene. Y yo creo que ese es algo en general, algo que Dios tiene allí. Antes de comenzar el estudio, quisiera ir con ese pensamiento. Y hay un lugar en la Biblia en donde habla bien claro. Nomás puse un versículo de esto, pero voy a leer más. Es en Mateo 6. Y voy a leer el versículo 25. Mateo 6, 25. Dice: por tanto os digo, voy a leer el 25 y luego voy a leer del 31 al 33, para no estar leyendo todo, porque casi es de lo mismo, digamos, va haciendo muchos ejemplitos de lo mismo. Entonces dice: por tanto os digo, no os afanéis, que no estés preocupados, no estés ansiados por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí, así te lo pone el Señor. No te preocupes pues por nada, ni qué vas a comer, ni qué vas a vestir, o que vas a estar enfermo después. O sí, tú tranquilo, Dios se encarga de eso. Lo que tiene Dios en sus manos es mucho más importante que tu plan. En el versículo 31 dice: no os afanéis, otra vez, no estén preocupados y ansiados, sí, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En el 32, porque los gentiles, haciendo referencia a las personas que no creen en Dios, que no confían y no dependen de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Esto es, qué curioso y qué bonito está eso, sin que lo diga, lo dice. Las personas que no confían en Dios y que no dependen de Dios para tener la comida y el día siguiente y la salud, esas personas, ahí lo dice, tienen todas esas necesidades. Pero tú tienes un padre. Ellos tienen todas las necesidades, pero no tienen un padre. No lo dice aquí, pero sí lo dice. ¿Se fijaron ahí? Dice, ellos tienen todas esas necesidades. Esas necesidades todas las tienes tú, las que ellos tienen. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, lo que tenemos que hacer es no pensar y preocuparnos por cómo le vamos a hacer, pero pensar y preocuparnos por servirlo, por agradarlo, por estar con Él y adorarlo de día y de noche. Sí, porque de todo lo que Él sabe que ocupamos, Él se va a encargar en su tiempo, en su forma. Amén. Eso es lo que está pasando en el capítulo hoy, en el capítulo de hoy, en 2 Samuel 8, lo está pasando a David. Voy a decir la introducción, voy a leer los dos versículos. Perdón, no puedo, porque es todo el capítulo. Nomás voy a decir introducción al capítulo, le puse 7, es al 8, en el papelito dice 7. Dice, aquí en el 8, capítulo 8, dice, aquí veremos cómo Dios da la victoria a David sobre todos los enemigos de Israel. Primero a los filisteos, es el primer grupo que va y termina. Y era importante terminar con los filisteos porque los filisteos eran los que le habían quitado el reino a Saúl. Si lo habían matado, y obviamente estaban apoderados del reino de Israel. Ellos eran los que estaban sobre Israel gobernando porque los habían oprimido. Entonces David se levanta y luego va y mata a todos los filisteos. Y luego enseguida va con los moabitas, que también eran enemigos de Israel. Y luego, después de ir con Moab, fue contra Siria. Y los sirios estaban divididos en dos grupos, que un grupo se me hace que era al norte era Soba, y luego al norte era Damasco, y también acabó con ellos. Después peleó con los de Amón, peleó con los de Amelec. Y todo lo que ganaba, porque cada vez que David se levantaba y luego iba y digamos que sometía a un pueblo, le quitaba todo lo que él quería. Sí, y eso era lo que se usaba. Entonces cuando le quitaba todo lo que él quería, todas sus riquezas, y luego los ponía, le tenían que pagar tributo a él con impuestos, porque ahora él era su jefe. Entonces él les quitaba las riquezas, pero todas esas riquezas, de acuerdo como vamos a ir leyéndolo, se las iba y se las ponía en el templo de Dios. Porque David, en todas estas batallas que vamos a ver hoy, son muchísimas, él sabe y entiende que él no es, digamos, el ganador. Él no es el que las consigue por su gran fuerza. Él sabe que es Dios, y frente del pueblo lo hace. Eso es, lo hace visible. Por eso va y le hace sacrificios a Dios, porque él dice, Dios lo entregó en nuestras manos.
Dios nos está dando todas estas batallas. Dios nos está cuidando, Dios nos está guiando, porque Él está buscando primero el reino de Dios y su justicia. Sí, y de eso es lo que está pasando en este capítulo. Termino con dice, lo mejor del botín que quitaba a sus enemigos se lo ofrecía a Dios. David era un hombre que gobernaba con justicia, sometido a Dios. Vamos a ver más de eso en todo el capítulo. Dios maravilloso, guíanos. Ayúdanos, Dios, para que oyendo estas cosas que pasen en este capítulo 8 de 2 Samuel, suene en nosotros una campanita que nos despierte, que nos haga saber que también podemos nosotros seguirte a ti, someternos a ti y estar disponibles para lo que tú quieras hacer con nosotros, así como David estaba. Nosotros esperamos de ti, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Guíanos en este estudio, capacítanos en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer el versículo 1. Perdón. Déjame tomar un poquito de agüita, Dice el capítulo 1. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Vamos a ver qué puse acá de esto. Muchos dicen que este capítulo va antes del anterior. Si se fija, en el capítulo 7 decía, ya dijimos poquito, cuando Dios sometió todos los enemigos a David, y ahora David estaba en paz. Así comenzó el capítulo 7. Sí, entonces muchos piensan que sabes, que este era antes del 7 y que este es el tiempo en donde estaba dándole Dios todas esas victorias. Pero bueno, ahorita lo voy a leer de todos modos. Pues es aquí que vemos cómo Dios le dio a David la paz. Después de poner a todos sus enemigos bajo sus pies, el versículo 1 del capítulo 7 dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado todo, le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces, ya Dios le había dado todas estas batallas y David estaba tranquilo en su casa, y luego pasó lo que pasó en el capítulo 7. En el 8 continuamos. En todo le va muy bien a David, pues obtiene tremendas conquistas. Dios le lleva de gloria en gloria. Es muy importante para nosotros que aprendamos cómo David se desenvuelve aun cuando su reino está siendo expandido en gran territorio. Pues es mayor, vamos a ver cómo cuando David estaba haciendo lo más próspero que podía hacer algún rey, ¿sí? Cuando estaba creciendo su reino, David se portaba de una forma. Y tenemos que ver, porque yo puse acá, pues es mayor tentación y aún deprava la mente de nosotros más el éxito que el fracaso. Entonces, cuando nos está yendo muy bien, tenemos que tener mucho cuidado con nosotros, porque nos hacemos mañosos. Sí, porque empezamos a pensar cosas malas. Sí, cuando nos va tan bien, empieza nuestra mente a pensar, a dirigirte por cosas que no son las cosas que agradan a Dios. Cuando estás bien apurado y estás siendo, digamos que dolido, golpeado por la vida, entonces te la pasas de rodillas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando todo está bien, más que cuando todo está mal, porque nuestra mente se deprava mucho más fácil con el éxito. Primero tenemos la derrota contra los filisteos. Estos eran los peores enemigos de Israel, pues mataron al rey Saúl y sometieron a toda la nación, pero Dios los entrega a David. Dice aquí que tomó la ciudad de Meteg Ama, que ese nombre nunca lo habíamos escuchado, puse acá. Dios la entrega a David. Nunca la habíamos oído, pero David la fue y la tomó. Entonces yo fui y investigué cómo es posible de que parece como que David acaba de matar al más grandote de todos los filisteos, al Goliat de la Filistea, y luego nunca habíamos oído de esa ciudad. Bueno, pues es sencillo, porque es la misma y antigua e importante ciudad que se llamaba Gat, de donde Goliat era. Es como que David venció al más fuerte y al más grande del grupo, y así todos los demás se asustan. Acá le dan el nombre, en Primera de Crónicas, no le llaman Meteg Ama. Dice que cuando David tomó todo el reino, luego fue contra los filisteos. Dice acá, Primera de Crónicas 18:1. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó Gat y sus villas de mano de los filisteos. Esto es, esa ciudad era Gat.
era de donde estaba, digamos, era la más grande, la más poderosa, la más influencial de los filisteos. Entonces va David y la toma a esa ciudad, obviamente que pone pues su pie allí y dice, yo soy el rey, y lo somete, ahora le pagan tributo a él, y es pues la ciudad de Gat. Nosotros debemos saber que las cosas con que batallamos más, esas son las primeras que debemos aplastar y dominar, y luego las otras. Puse esto acá, hermanos, porque cuando estaba buscando esta ciudad, estaban saliendo otros comentarios ahí, como que me estaban sacando de onda, me estaban llegando por otro lado. Cuando estaba buscando qué ciudad era esta ¿cómo le llaman? Meguet Ama. Y la cosa es de que David le tenía miedo pues a esta ciudad. De ahí había salido Goliat, y de ahí estaban los reyes que lo habían sacado de él, que no lo querían, con los filisteos. Entonces David primero va con la que le tenía miedo y la destruye. Y la cosa es que nosotros tenemos que pensar qué es lo que te causa debilidad, de qué pata cojeas. Sí, en dónde es donde más te duele, donde te dan y luego ya no sabes qué hacer, y luego es capaz que caes en pecado. Sí, ese sería el punto, donde es débil en pecado, y esa ciudad tienes que atacarla. Tienes que buscar qué es lo que te hace caer fácilmente, de lo cual le sacas, porque de ahí puedes caer, y pues tienes que ir, toparle, y a esa misma ciudad tienes que destruirla, tienes que ganarle, porque de ahí para adelante todo lo demás va a ser más fácil. Esa sería una forma de ver por qué David fue y acabó primero con los filisteos, pero fue a meterse a la ciudad esta. Bueno, porque ahí estaba donde había salido el Goliat, sí, y fue y la sometió. Versículo 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Esta forma de hablar no la entendemos. No la entendemos porque no estamos acostumbrados a oír eso. Son cosas que se usaban en el tiempo de ellos. Y voy a ver qué puse acá. El segundo pueblo fueron los moabitas. Este tipo de vocablo era claro para ellos, pero para nosotros no tanto. Sí, 2 cordeles para matarlos, un cordel para no matarlos. No se entiende qué significa eso. Pero en la historia de otros pueblos de la misma época, dice que eso significaba que David mataría 1 de cada 3 soldados. Ahí pusieron un ejemplo. Estaban las filas de los soldados, ¿sí? Y luego David le decía a los suyos, de cada 3 filas, terminen con esta. Sí, y era un matadero de gente, así nomás como de Tin Marín, y se iba de cada tres filas mataba una, cada 3 filas mataba una. Sí, y también la medida del cordón era su estatura, pues los que vivieran serían pues los jóvenes, los que medían solamente una medida de cordón. Los que pasaban de una medida de cordón eran los viejos, y a eso los iba a matar. Entonces estaban matando a todos los viejos, y al azar 1 de cada 3. Entonces, ¿por qué? Obviamente en esos tiempos eran tiempos de guerra que no, digamos, gracias a Dios nosotros, hay unos que sí hemos experimentado. Me acuerdo cuando mi hermano Martín, él estuvo que es de Nicaragua, pero él estuvo en el tiempo de las guerrillas, en el tiempo cuando andaba todo malísimo, y me acuerdo cómo él platicaba de esas cosas, y yo decía, wow, qué cosa tan bellísimo. Era toda la vida, no se podía vivir ahí, pues tenías que correrte, tienes que estar de un lado o de otro. La mayoría de nosotros no hemos experimentado eso, gracias a Dios. Porque una vida en la guerra es completamente bellísima. Realmente es matar o morir. Sí, gracias a Dios estamos en paz nosotros, y hay que pedir a Dios que sigamos así. Pero en ese tiempo David tenía que hacer así las cosas. Aún una vez sabiendo y escribiendo estas cosas aquí en la Biblia, de lo que él hizo con los de Moab, tiene que haber algo más. Y investigué un poquito más, y hay un punto acá, ahí les va. Una de las razones por las que se explica esta forma tan ruda de tratar David a los moabitas es que se sospecha, y de acuerdo, ahí te va, ¿quién sospecha? Los escritores judíos son los que tienen esta sospecha. Entonces tiene como más sentido. No es de que allá Miguel de Guadalajara piensa algo de los filisteos. No, los escritores judíos, los rabinos sospechan que los moabitas mataron a sus papás de David, porque eran amigos de él.
Sí, los moabitas eran amigos de David porque ahí los encargó. Ahí te va. Pues cuando David huía, le encargó a sus amigos los moabitas a sus papás. En 1 Samuel 22, del 3 al 4, dice: se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Entonces muchos dicen que nunca más se oyó nada más de sus papás. Entonces posiblemente estos moabitas lo traicionaron y mataron a sus papás, y ahora David viene con toda su fuerza. Sí, porque de ningún otro se dice cómo lo hizo con ellos, más que de los moabitas. Entonces de por sí son enemigos aférrimos de Israel. Entonces, para que se escriba lo que David hizo con ellos, matar a todos los viejos y una fila sí, dos filas sí, una no, sí, es porque David tenía algo contra ellos, y pues es posible que esto suceda. Repito, esto no está como explicado aquí en la Biblia, pero los escritores bíblicos, rabinos judíos, sospechan que ese fue el caso. Amén. 8, perdón, del 3 al 8, dice: asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Al ir, Soba era la ciudad, o la parte, eran los sirios, pero era la parte, ahora vamos a ver esa más que era la parte norte, y la parte sur de Siria se ayudaban entre ellos dos, y esto es lo que va a pasar acá. Primero fue contra el rey de Soba. Al ir a recuperar su territorio al río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Hasta el 8 dije. Dice en el 5: y vinieron los sirios de Damasco, que es la otra parte de Siria, para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios 22,000 hombres. Puso luego a David guarnición, que esto era como un fuerte que hablaba de quién era el jefe. Ya teníamos guarniciones de los filisteos en otras ocasiones cuando estaba Saúl. Ahora David va y pone una guarnición en Siria. Esto es un lugar en donde ahí se mencionaba, este somos nosotros, el rey es David en esta tierra. Entonces lo sometió. Dice en el 6: puso luego a David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Dice en el final del 6, lo que va a decir casi al final del capítulo: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dos veces repite eso. Eso es como el resumen de lo que el capítulo 8 dice. Y Dios dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dice en el 7, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Pues acá de eso, David continuó su conquista, y ahora contra Siria, que estaba dividida en dos, norte y sur. Aún se defendían mutuamente. Si, aunque no tenían un solo rey, el rey del norte ayudaba al del sur, y el del sur del norte cuando los venían a atacar. Hadad-ezer, rey de Soba, al norte de Siria, fue derrotado por David, y aún dice aquí que desjarretó sus caballos. Que no sabemos tampoco qué era eso. Cuando yo oí esto, yo pensé que tal vez era como quitarles alguna clase de no sé, del freno que tienen los caballos aquí, pero desjarretarlos era quitarles o mocharles. Les dañaban un tendón de las patas de atrás de los caballos, que no los dejaban, no los mataban, pero los dejaban inservibles para la guerra. Si ya un caballo desjarretado, con el que tenía cortado ese tendón, ya no servía para nada. Entonces David se los dejó, ya no servían para nada, pero se los dejó todos malos, pues ya no servían. Esto era lo que les cortaban un tendón de las patas traseras, y el caballo ya no era bueno para la guerra. Luego vinieron sus aliados del sur, que eran de Damasco, pero también los hizo sus esclavos, todos eran los sirios, y le pagaban tributo. Estos escudos que les quitó a ellos de oro y también todo el bronce, David lo ofreció a Dios, pues David entiende perfectamente bien que Dios es quien le da, que le está dando todos esos triunfos. Gloria a Dios. Puse yo acá. Algo para notar es que David podía quedarse con todos los caballos de guerra, pero aquí fue obediente a Dios para no depender de los caballos
sino de Dios. Sí, este tiempo en donde David está, digamos, haciendo esto, David sí obedece a Dios de no multiplicar caballos. Dios había dado esta orden, ahorita voy a decir de dónde la sacó o dónde Dios la dijo, que el rey no debía de multiplicar caballos. También dice que no debía de multiplicar esposas, pero la idea de no multiplicar caballos era porque entre más caballos tenías, más te temían. Si eres como más fuerte, tenías un carro, una carreta o un carruaje con caballos, entonces los caballos hablaban de poder, hablaban de que tú, si tenías gente de a pie, eran una cosa, pero si tenías carros de guerra con caballos, entonces ya eras bien respetado, ya eras temido. Entonces aquí David no se quiere quedar con ellos, dice que juntó nomás 100 carros de todos los que había, porque David no quería que la gente le tuviera a él temor por los caballos, sino que él quería que le tuvieran temor a Dios. No a sus caballos, y por eso es que David está haciendo esto. En Deuteronomio 17 del 15 al 16 dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey. Esto es antes de que fuera pues el rey David, pero Dios está dando la orden. ¿Qué tiene que hacer ese rey? No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Esto es, los caballos de Egipto eran famosísimos, creo que todavía son famosos porque son tan buenos. Entonces Dios dice que no vayan a Egipto a agarrar más caballos. No queremos caballos, no queremos que la gente dependa de los caballos aquí en Israel. Dios le dice al pueblo. Entonces cuando David ya era el rey, no quería pues hacer eso que Dios dijo que no hicieran. Los carruajes de guerra eran contados con temor en la batalla. Quien tenía más carros era más temido. Pero ese era el mero punto. Dios no necesitaba caballos, solo quería que el hombre confiara pues en él. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, y aquí yo creo que tenemos que sí poner atención. Si David está siendo obediente a una orden que Dios dio, entonces a David en su época, si de la persona que él es, digamos que vamos a voltear con David y le vamos a decir: mi David, muy bien, pero ¿qué con nosotros? Si Dios dice que no dependamos, digamos que tienes que pensar esto: olvídate de los caballos. ¿De qué dependemos nosotros? Tenemos que buscar una cosa, o tenemos que entender el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es: quiere Dios que nosotros confiemos en Él. Como dijimos al principio, para conseguir el éxito, tenemos que buscarlo a Él. Él se encarga de nosotros. Tenemos que, digamos que ponernos de pechito a Dios o a la vida, confiando que Dios nos va a defender, que estamos en sus manos, que Él sabe lo que hace. Tenemos que buscar las cosas que nos amparan de acuerdo a nosotros y quitarlas, divorciarnos de esas cosas, porque tenemos que decirle: Señor, no dependo de estas cosas, dependo de ti. Dios dijo al pueblo que le daría un rey, pero que éste no podía colectar caballos, y la razón es que Dios no quería que dependieran de la fuerza de los caballos. Pensemos por un momento: ¿qué es lo que hoy te da paz? ¿Con qué cosas te sientes confiado? ¿Sí? ¿Qué es lo que, digamos, que estás aquí, sentado aquí en la iglesia y tienes confianza porque, digamos, que tal vez de seguro que trajiste tu carrito y confías de que tu carro está allí, que no importa que tú te vas en tu carro a tu casa? Estás confiando en eso, ¿verdad? Pero y no nomás eso, o sea, tenemos que ver en de qué estamos dependiendo para tener paz. Ahí te va. Tal vez la gente confía en su plan de retiro, o en su salud, o en su inteligencia, o en su posición en el trabajo, o su título, o en su talento, o en sus habilidades. Hermanos, todas esas cosas seguramente las tenemos, algunas de ellas, pero no podemos, no debemos depender de eso. No podemos decir: tengo todo esto y por eso estoy en paz. No,
aunque gracias a Dios tengamos lo que tengamos, nosotros, pues acá, confiamos en Dios. Es en Él en quien confiamos, es en Él de quien dependemos. Por eso no estamos buscando nosotros el triunfo, realmente estamos buscando al que nos da el triunfo. No buscamos tampoco, digamos que en ese mismo punto, no estamos buscando los señales y prodigios, estamos agradando al que las hace, al que realmente tiene la autoridad, el que es asombroso en medio de nosotros y que nos ama. Sí, de Él tenemos que depender, en Él tenemos que confiar. Olvidémonos de estar buscando el favor. Si estamos en sus manos, Él sabe, Él no podemos desconfiar de Él. Ese sería el punto, tenemos que enfocarnos. ¿Sí? ¿Cómo es que vamos a confiar completamente en Dios? Bajar la guardia, Señor, en tus manos estoy, guíame tú. Sí, no es que ahora digamos, ahora me voy a pata a la casa. O sea, no. Sí, no es eso. Ahí está tu carrito, que ahí está. ¿Verdad? Y vamos a confiar que Dios va a hacer que prenda al rato que te vayas, ¿verdad? Pero confiar en Dios, pues. Confiar en Dios. Hacer las cosas que tenemos que estar haciendo, sabiendo que Él está sobre todas esas cosas. Amén. Del 19 al 24, al 14, perdón, del 9 al 14, dice: entonces, oyendo Toi, que era un rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Fíjate que yo leí esto y se me hizo suave. Okay, ese Toi manda a su hijo y le manda un regalo a David, porque él era enemigo de los sirios. Los sirios eran, si usted lee la Biblia, en otros lugares, habla de lo malvado que eran los sirios. Eran bien violentos y todo el mundo les temía porque sus formas de, digamos, de torturar a la gente eran terribles. Los mochaban a la mitad, usaban sierras, eran bien malvados para torturar a los enemigos. Entonces eran bien temidos los sirios. Este hombre Toi de Hamad, dice aquí, le manda un regalo a David porque destruyó pues a los sirios, que era casi imposible de matar. Pero qué curioso que yo no entendí, y otros que estudian más la Biblia que yo, dicen que esta era una forma de someter tu pueblo a este rey, voluntariamente. Sí, de aquí para adelante, al hacer esto, ellos decían: nosotros no queremos guerra contigo, David, queremos la paz. Vamos a pagarte tributo de aquí para adelante. Entonces David, sin pelear con ellos, se les sometieron. Estos se les sometieron. Sí, hay un comentarista que dijo que en el tiempo que David estaba reinando, David reinó sobre más territorio que lo que Dios le había dado a Israel originalmente. Entonces toda la tierra de Canaán, más otros lugares como Siria. Sí, entonces el reinado de David fue completamente próspero, increíblemente, que se le sometió. A muchos lo sometió, pero muchísima gente venía y se le sometía a él, por la autoridad que él tenía y por la fuerza de Dios en su vida. Entonces, realmente David sí es una persona completamente importante, digamos, en la historia. Y yo no me acuerdo, hace poquito también estábamos leyendo esto, pero habían pensado que David tal vez era un personaje ficticio que nunca había existido. Sí, porque no había, digamos, señales, no había pruebas, pero encontraron no hace tanto, se me hace que leí que de hacía 50 años habían encontrado insignias donde decía David, rey de Israel. Sí, y mostraron que David era un hombre que realmente existió. Sí, lo cual simplemente, para los que no creían, o para los que querían meter esa clase de amarillismo, sí, pero realmente David era un hombre importante porque Dios lo había traído. Pues imagínate, ahora tenía este reino tan gigante cuando realmente él era una persona que por ningún motivo Dios lo sacó de donde estaba, pues, en el plan que Dios tiene. Era un muchachillo. Bueno, continúo, estoy en el 10 apenas. Dice: y Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce. En el 11, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Sí, de todas las naciones que sometía,
llevaba sacrificio y lo ofrecía pues a Dios. En la tienda, no podía hacerle casa, allí en la tienda de campaña, donde estaba. Y estaba feliz, ya nunca más mencionó eso. Y en el 12, dije que hasta el 14, ¿ok? De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Dice, todo este botín se le llevaba pues, se lo ofrecía a Dios. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Sí, a los de Edom, también unas bien peligrosones, también fue y los mató. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Hasta ahí, siervos de David. Oh no, David y Jehová, otra vez dice lo que decía en el versículo 6, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Dos veces, es como el resumen de lo que está pasando en el capítulo 8. Puse acá de eso. Ahora vemos cómo este rey de Hamat, que se llamaba Toi, envió regalos a David y se rindió a David. Eso es lo que hizo. Y David lo trató muy bien. Como nota, puse aquí esto porque este rey obviamente que no era creyente en Dios, ni fue con David a decirle gloria a Dios que esto sucedió. Él le tenía miedo a David por todo lo que estaba haciendo, y fue y le llevó regalos, digamos regalos, si lo quieres poner así, regalos mundanos y regalos que él había sacado de prostitución o yo no sé de dónde, porque no era creyente. Sí, pero fue y ofreció esto, y David lo agarró y lo transformó porque fue y se lo ofreció a Dios. Sí, es importante esto porque este no creyente, viene con David y David no lo mata, no lo destruye ni lo desprecia. Este rey Toi era un no creyente. Aún David no lo mata ni lo trata con desprecio, sino lo trata justamente. Nuestro testimonio es muy importante para Dios, porque es Dios quien mueve los corazones. Puse esto acá porque nosotros como cristianos tenemos que ser la luz. ¿Sí? Tenemos que ser personas que realmente aman en medio de gente que no se ama. Sí, siendo personas que son bondadosas en medio de personas que no son bondadosas, o que de repente se ríen de ti cuando tú eres. Sí, nosotros somos los que tenemos que dar testimonio de la fe en Cristo Jesús para el mundo. Sí, porque el mundo no sabe nada, pues esa es la tarea. Sí, no podemos despreciarlos o decir, oh, yo voy a abrazar acá a mis hermanos de la iglesia y cuando vengan esos, les voy a dar una patadita así para que se vayan, sí, o los voy a tratar mal. Sí, tenemos que ser verdaderamente la sal del mundo, la luz del mundo, con la gente que no es de Dios. Tenemos que tratarlos con respeto. Sí, no vamos a andar haciendo lo que ellos hacen, eso no, como dicen, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero esto es, no hacemos lo que el mundo hace. Estamos en el mundo, ¿verdad? Con ellos, pero no hacemos eso. O sea, no nos asociamos con ellos. Todavía los tratamos bien. Todavía lo que queremos es que vengan a los pies de Cristo, pues. Y nuestro testimonio cuenta mucho. ¿Sí? De la forma que tú vas a exponer el evangelio con tu vida, con ellos. Honestamente, si yo recuerdo en mi existir, en mi vida, antes de que el Señor me hablara para ser salvo, yo me acuerdo de gente de los cristianos que yo conocí antes de que yo. Y es bonito recordar eso, pues, porque cómo los mirabas tú, ¿verdad? Había unos que decías tú, mira, cristiano, y mira lo que anda haciendo, ¿verdad? Y seguramente nos critican a nosotros también, todavía, ¿verdad? Pero qué tal cuando había gente, sí, que eran cristianos y que realmente te daban buen testimonio, pues. Y yo me acuerdo que había gente que me daba buen testimonio, que hablaban de Dios y hablaban de que iban a orar por mí y que iban a orar por mi familia. Y yo decía, o sea, esta gente de veras quiere a Dios, pues. Van al cielo, ¿verdad? Y parece que no, pero ese es el testimonio que David está dando allá. Y es el testimonio que Dios quiere que demos en medio de la oscuridad. ¿Sí? No los despreciemos, pero los tratemos con amor, con respeto. Amén. Dios dio a David más territorio que el que le había prometido a Abraham. Nunca Israel fue más amplio que en el reinado de David.
El secreto de David es que frente al pueblo siempre dio el crédito a Dios. Hacía sacrificios, ofrecía de lo ganado ante Dios. Pues nada tenemos que Dios no nos lo dio. El título, yo le puse el título a este pequeño estudio: Jehová dio victoria a David por ser sumiso. Esto es porque David fue sumiso. Dios está, dice uno de los salmos, que Él está viendo a todos desde el cielo. ¿Sí? Y desde el cielo nos checa a todos. Él tiene este poder para hacerlo. Y a Dios no le gusta la gente que hace cosas por apariencia. ¿Sí? Entonces tenemos que saber eso, pues que a Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y si nosotros somos personas, ¿cómo le llama esta palabra? Esa que la mencioné el domingo, íntegras. Íntegras es de que cuando tú eres una persona de Dios, cuando nadie sabe, cuando nadie te ve hacerlo, pues. Cuando tú eres, digamos que bondadoso, generoso, compasivo, misericordioso, simplemente obediente, dócil a Dios, cuando nadie te ve. El otro día, que lo compartí con hermano Pedro, venía en el camino, en la carretera, y me había comprado de esos gansitos que vienen en una sola envoltorio, de esos pastelitos de chocolate, ¿verdad? Y agarré el papelito y ya estaba a punto de darle aire para afuera. Y en cosas, la Biblia no dice que eso es pecado, pero hombre, yo iba a ensuciarla, tan bonito que está afuera. Sí, y no lo hice, me aguanté y dije, o sea, lo voy a tirar cuando llegue, ¿verdad? Y agarré otros papelitos ahí, cuando llegué a un basurero lo eché allá, pero te prometo que esas cositas, ese es un ejemplillo acá, pero cuando nadie te ve, a andar haciendo lo bueno, eso es íntegro. Cuando tus hijos descubren que tú haces cosas así, es cuando aprenden. Ese es tu testimonio de tu vida con tu esposa o tu esposo. Porque si vas y les presumes o les dices que no soy íntegro, ya ni puedes decir la palabra íntegro. Dime si no soy íntegro, ¿verdad? Pero así no funciona. Es cuando te descubren haciendo lo bueno. Imagínate qué bonito. En vez de que te descubran haciendo lo malo, porque también lo van a aprender. Pero eso es lo que Dios quiere. David era un hombre así, y Dios quiere que nosotros seamos así. Gente íntegra, gente que está buscando servir a Dios, te vean o no te vean. Adorar a Dios, te vean o no te vean. Amén. Gloria a Dios. David dio gloria a Dios siempre. No a él, a los que lo ayudaban, sino solo a Dios. Esto es, David buscaba darle gloria a Dios y buscaba no darse gloria a sí mismo, y buscaba también que la gloria no fuera para la gente que le ayudaba. Y eso es de repente como una clase de molesto, porque hay gente que te ayuda y que tampoco merecen la gloria, pues. Entonces, si estás todos en medio y no le das la gloria a ellos, es capaz que se ofenden. Pero David estaba disponible, estaba arriesgando, porque él quería darle gloria solo a Dios. Solo a Dios. Ni a ti, ni a nadie, pero a Dios. Y Dios aprecia esto. Dios, fíjate bien esto. Y Dios aprecia esto. Aprecia esto porque cuando uno, fíjate bien esto, cuando uno le da gloria a Dios, piensa esto, no es que Dios no tenía gloria y luego tú le vas a dar algo de la gloria y luego ya ahora Dios va a tener poquito de la gloria que tú le diste, ¿verdad? Y ahora ya va a tener gloria a Dios porque tú le diste poquita. Sí, no es tampoco así. Dios tiene toda la gloria contigo o sin ti, te hace parte, te da, digamos, este premio de que tú le des gloria a Dios. Y ahora cuando tú lo haces y le das gloria a Dios, Él se agrada de eso. Imagínate. Él dice, este me dio gloria, este es mío. Y te puede hasta presumir allá con los ángeles y ante el diablo, este es mío, como Job. Este me da gloria. ¿Verdad? Qué bonito es. Ojalá y que nosotros hagamos eso. Puse acá. Porque, porque Dios sí nos bendice luego.
Y luego, si Dios nos bendice, y luego ahora, en vez de decir gracias a Dios, digamos como el rey Nabucodonosor, esta es la gloria, mira todo el reino que hice para mi gloria, esto es lo que yo hice con mi propio pulso, esto es lo que yo he logrado. Y luego Dios lo hace que sea como un camello, como un burro, que le crezcan las uñas y le quita el reino. Sí, y no nos han crecido a nadie las uñas así de... Ojalá que no, yo me las acabo de cortar. Pero yo creo que es bien suave entender que cuando uno da gloria a Dios es algo, es un beneficio tuyo, pues. Es un beneficio tuyo. Es algo que tú creces en eso. En Isaías 42, yo puse 88 para que le cambien ahí porque es 8. Se me fue un 8 más. Es 42. Si se va a llevar la hojita, cámbiale allí. Isaías 42, 8. Dice, Dios, yo Jehová. Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Sí, ahí como que mata dos pájaros con un solo tiro. Él es el único que merece la gloria porque Él es Dios, pero no podemos darle gloria a nosotros y a Dios no le gusta que tú alabes, que tú confíes, que tú le pidas, veneres o lo que sea a un mono. Ni a un mono, ni a una persona, ni a nadie, porque Él es Dios quien tiene toda la gloria. Toda la gloria. Como ya dije, no es que le demos porque no tenía, es que el de Él es toda la gloria, y cuando tú lo haces, entonces entras en su plan y en su voluntad, y el beneficiado eres tú. Gloria a Dios. Hermanos, Dios no acepta que nosotros oremos, veneremos o respetemos a lo que no es Él, ni que le demos crédito de lo que pasa en tu vida a otro o a ti. Wow, eso está bien llegador. Eso debemos de pensarlo. Voy a leer otra vez. Dice, hermanos, Dios no acepta que nosotros oremos, veneremos o respetemos a lo que no es Él, ni que le demos crédito de lo que pasa en tu vida a otro o a ti. Así es, así es. Si Jesús es tu Señor, agradece y adora solo a Él. Si tú eres salvo por la gracia de Dios y Jesús es tu Señor, sirve, adora, espera solo en Él. Solo en Él. Amén. Del 15 al 18 y aquí terminamos. Dice, y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Qué importante es eso. Si David no sabía cómo organizar y cómo llevar a cabo toda esta nación gigantísima que Dios le había dado en su mano, sí, porque él no era una persona estudiada, sí, pero ahora lo organizaba de la forma que Dios le dijo y como Dios lo había dirigido, y ahora tenía esta nación controlada y dirigida y organizada. Dice en el 16, va a explicar cómo los tenía. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, se llevaba todas las cuentas y todos los números. Obviamente importante que haya uno así. 17, Sadoc, hijo de Aitov, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serayas era escriba. Si cada uno tenía su lugar y cada uno formaba el cuerpo, formaba el reino. Sí, un reino tan grande y organizado de acuerdo a como Dios lo había establecido. En el 18, Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los creteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Este último versículo, vamos a los últimos dos cosas tienen un puntillo, pero déjame lo leo y luego ya llego ahí. El reino de David era muy grande, aún no tanto como para que su gobierno no pudiera describirse. Sí, en aquel tiempo David tenía un reino que, digamos, contaba como un reino a nivel mundo. ¿Sí? Era un gran reino. ¿Okay? Joab, general de David, Josafat, el cronista, llevaba las cuentas, los números. Sadoc y Ahimelech eran sacerdotes. Seraías era escriba, se llevaba por los apuntes y todas las historias. Benaya era el líder de la guardia personal de David. Estos cereteos y peleteos que están en el 18, estos no eran
no eran judíos, aunque eran de la guardia personal de David, eran los que cuidaban el palacio, que estaban allí, tenían uno que los cuidaba a ellos, que era Benaya, perdón. Porque estos nada más eran gente muy matona, eran gente muy buena para matar y bien hábiles para la guerra y todo esto. Tenían a su cuidador, pero estos eran filisteos. Ellos estaban tengo un versículo ahí donde dice esto. Eran extranjeros, muy probable parientes de los filisteos. Pero esto es bueno que estén aquí ellos, porque Dios nunca, ni en aquel tiempo ni hoy, desecha gente, digamos, tienes que ser nada más judío, tienes que ser no podía haber un rey que no fuera judío, pero los demás podían estar allí y tener parte del reino y sin discriminación, pues. En el tiempo de David, con el poder que él tenía para que esos estuvieran en su guardia personal, tenía que decir algo. O sea, era importante que estuvieran ahí ellos ayudando en el gobierno y en la defensa de su persona. En Sofonías 2:5 dice: hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, y que es uno de estos que estaban allí. La palabra de Jehová en contra de vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar moradores. Y todo eso, yo nomás quería saber que estos cereteos estaban pues con los filisteos, estaban en la costa del Mediterráneo, de donde eran pues todos los filisteos. Y los hijos de David, pues si acá eran los príncipes. Hay diferentes formas de decir esos, los príncipes, pero a mí me llamó la atención esto, que los hijos de David, ellos no tenían, digamos, otros puestos, no tenían otras tareas más que ser los príncipes. Y en Apocalipsis 1:6, Jesús tiene a unos que anduvieron aquí en el mundo y que creyeron en él, y luego dice en el versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aspiramos a ser los príncipes. Si aspiramos a estar en su presencia, así como David hizo a sus hijos los príncipes, así nosotros vamos a ser los príncipes cuando estemos en su presencia en el cielo. Gloria a Dios. Punto final, va acá. Conclusión puse acá. David no pasó su vida preocupado por conseguir éxito o conquistar toda la región. Sí, esa no era su preocupación de David. Ni tenía en su mente sentarse en un trono y ser exaltado y temido por todos. No se nos dice en ningún lado en la Biblia que él aspirara o tuviera esa preocupación por llegar a tener. Eso no lo vemos en la Biblia, eso no lo vemos en la historia que nos relata acá. David simplemente deseaba complacer a Jehová. El mensaje de Dios en la Biblia hoy es que seamos como Jesús. Así de simple. Nadie sabemos cómo se ve Jesús. Nunca se nos dio una imagen, una fotografía, una descripción de Jesús. Nunca en la Biblia. Pero sí podemos ver a Cristo Jesús en el creyente verdadero. Sí, Dios quiere que seamos como Jesús. Y aunque nunca lo hemos visto, lo vemos en una persona que realmente quiere seguir a Cristo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Ser como Jesús, reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro vivir, en el normal de nuestra vida, ser como Cristo, amar como Cristo, servir como Cristo, ser como Él, ser dócil, ser humilde, ser servicial, sin poner peros, sin poner quejas, simplemente seguirlo a Él, ser como Él es. Amén. Buscarlo a Él. Damos gracias, Señor, porque Dios maravilloso es tan hermoso seguirte, Señor. Es tan glorioso saber que estamos yendo en el camino. Estamos en el camino que tú quieres que estemos. Ahí estamos. Señor, ayúdanos porque el mundo y nuestra carne nos aparta del camino, nos hace más difícil el caminar. Pero no dependemos de nuestras fuerzas. No dependemos de nada.
para seguir adelante. Solo de ti. Solo de ti, en ti confiamos, único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, que te nos has manifestado en la persona de Jesucristo, quien nos ha salvado, quien nos ha hecho suyos, tuyos. Nos has llenado en el poder de tu espíritu. Y es en tu espíritu, no es con espada ni con ejército, es con tu espíritu. Y lo tenemos. Señor, guíanos, equípanos, guárdanos contigo, llévanos en tu plan y voluntad. Es en ti en que confiamos. De ti dependemos 100%, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Sea así, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga bien mucho. Los quiero mucho. Y hoy no tenemos no tenemos músicos. Entonces, ahora sí que les voy a cantar esta cancioncita que dice así. No es cierto. Que Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Acuérdense que el viernes hay estudio de hombres y de mujeres. Hay oración el viernes a las 7. Y que hay una conferencia el 31, el 30 de julio. En el fin de semana del 4 de julio, no se puede decir, ¿verdad? Pero hay una conferencia el sábado que es de mujeres y hay inscripciones para que las mujeres vayan. Queremos saber cuántas van a asistir y obviamente invite a su tía y a su hermana para que se junten todas las mujeres y luego se hagan más como Dios quiere, juntas. Amén. Que los bendiga bien mucho, los quiero mucho. Buenas noches. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No es? Oh, de veras. De modo. Dios le bendiga.